Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 27 de mayo del año 2015. Quisiera abordar el tema de la beatificación de Monseñor Óscar Romero en San Salvador, porque sin duda esta beatificación lleva por una parte un mensaje del Papa Francisco y por otra repercute sobre un entorno que muy polarizado había estado en contra de la beatificación de Monseñor Romero desde hace un buen número de años. El punto principal del conflicto con Monseñor Romero era la acusación que le formulaban en el sentido de estar amarrado, de estar vinculado a la teología de la liberación. Y la teología de la liberación era un camino de reflexión que había sido amonestado en varias ocasiones por la Iglesia, por el propio Papa, y por lo tanto se suponía que quienes militaban en esta línea teológica estarían en malos términos con el Vaticano. El Papa Francisco nos hace reflexionar sobre el tema cuando anuncia que Monseñor Romero va a ser beatificado y luego pone la fecha en una situación poco usual en lo que se refiere a los procesos en la causa de los santos, pero al final de cuentas tan efectivo y tan legítimo como cualquiera de las otras formas y procesos que la Iglesia ha seguido en determinados momentos. El tema de Monseñor Romero es un tema que reclama ante todo una explicación del entorno que es el que va creando las condiciones para que los actores vayan tomando ciertas posiciones, ya sea por decisión propia o bien porque el movimiento de las piezas en este cuadro político, social, económico, religioso, pues se reajustan a veces como en los terremotos las capas tectónicas chocan y sacuden todo, pues así también en estos escenarios de la Guerra Fría los acontecimientos producían inevitablemente consecuencias. Centroamérica, desde su punto de referencia histórico-geográfico, Centroamérica desde el período del virreinato estará vinculada a la autoridad de la Capitanía de Guatemala y vivirá durante todos estos años bajo la tutela de los enviados como oidores por Guatemala para definir algunos de los problemas que tenían en la zona. Nos encontramos en un área que es selvática,
en la que existía una comunidad de habitantes de origen maya, pero mezclados también con los grupos aztecas y toltecas de la parte media del territorio de México, que llegaron a extenderse hasta estos lugares y crearon primero un comercio muy intenso y después incluso construcciones, algunas de las cuales se conservan todavía como representativas del enorme desarrollo que en algún momento tuvo esta zona. La capital de El Salvador era Cuscatlán para los habitantes de esta región, en donde el primero de los conquistadores españoles que llegó no fue exactamente lo mejor que les pudo haber pasado, que fue Pedro de Alvarado. Durante el virreinato se cultivaba café, tabaco y maíz, y durante el período del virreinato se registró en el territorio de lo que hoy es El Salvador una de las más grandes rebeliones de los grupos indígenas, que mostró el rechazo a la presencia de los españoles, aún habiendo pasado más de 100 años de su presencia en estos territorios. El paso a la independencia, cuando se produce la independencia, El Salvador se vincula a la capitanía de Guatemala, que en un momento propone incorporarse a México, y los salvadoreños no aceptan, lo rechazan. Finalmente, la capitanía de Guatemala se separa de México cuando se viene abajo el imperio de Agustín de Iturbide. El imperio de Iturbide era un factor de atracción y de unidad. Desaparecido se atomizan las fuerzas, y entonces lo que había sido la capitanía comienza a dividirse entre Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, que junto con Guatemala y Panamá van a configurar este istmo tan peculiar de Centroamérica. Durante el siglo XIX, El Salvador vive una existencia muy agitada por la lucha entre liberales y conservadores, y luego, hacia mediados del siglo pasado, 1850, se produce la invasión de los filibusteros de William Walker, que se habían propuesto adueñarse de Centroamérica y convertirla en una región manejada por los intereses norteamericanos, que estaban identificados con William Walker, que es sin duda el soldado de fortuna más famoso en América durante el siglo XIX. William Walker había intentado adueñarse de la península de Baja California en México, intentó adueñarse de Sonora también en México, participó en la planeación
para llevar a cabo una intervención de los soldados de fortuna en Cuba, a la que finalmente no se adhirió, y William Walker aprovechó los contactos y relaciones que había obtenido en esta ocasión para proponerle a Cornelius Vanderbilt, que era uno de los acaudalados personajes que vivía en Nueva Orleans, la posibilidad de que le financiara una empresa en Centroamérica que le permitiera establecer una base que sería norteamericana y que le daría a los barcos que estaban al servicio de Cornelius Vanderbilt la posibilidad de hacer negocios muy lucrativos. Walker llegó a territorio nicaragüense con 58 soldados de fortuna igual que él, y con la idea de unificar Centroamérica y convertirse en el dictador de Centroamérica. Para el lapso de un año después, se adueña de Nicaragua y se proclama presidente de Nicaragua. Y una vez que ha logrado esto, hace una incursión en El Salvador, en donde precisamente por ser un grupo muy pequeño, sufren sus primeros fracasos y se repliegan hacia Nicaragua, donde se forja una alianza de los pueblos centroamericanos que se confrontan en la batalla de Rivas contra los soldados de fortuna. Walker es detenido, juzgado, sentenciado y fusilado. Y con eso se termina este periodo turbulento que deja, sin embargo, marcada la zona con la huella del imperialismo y del intervencionismo norteamericano. En el siglo XX, las intervenciones de los Estados Unidos, primero en 1903, creando las condiciones para que Panamá se independice de Colombia, y con la promesa de los panameños de corresponder el apoyo norteamericano con el permiso para construir el canal, pues se abre paso a esta portentosa obra desde el punto de vista de arquitectura, de ingeniería, de intercambio comercial, sin duda, pero por otro lado también es un botón más de muestra del intervencionismo norteamericano. Un poco después vendrá el intervencionismo norteamericano en defensa de la United Fruit Company, que había convertido Centroamérica en una especie de territorio particular para su explotación del banano. Construyen un ferrocarril en una buena parte del territorio centroamericano, ferrocarril que estaba destinado al transporte del banano a los puertos, en donde era embarcado con dirección a los mercados europeos. La intervención norteamericana provoca la reacción de muchos grupos políticos y la aparición de Sandino, la figura de Sandino, que será el símbolo del rechazo de la presencia de los marines norteamericanos en este territorio. La lucha por Sandino es una lucha larguísima, y cuando después de pelear por tanto tiempo
el resultado de las luchas es la consolidación en el poder de un dictador que no tenía escrúpulos en eliminar a sus adversarios por la vía violenta, los Somoza. Cuando los Somoza se adueñan del territorio de Nicaragua, se extiende por la zona el sistema, el esquema de las oligarquías aliadas con los militares que imponen regímenes prácticamente dictatoriales, dando todo tipo de concesiones a los terratenientes y atropellando los derechos de muchos de los trabajadores. Así, el entorno de El Salvador no era muy diferente del de Nicaragua. La United Fruit estaba presente, los choques con la sociedad eran crecientes y también ellos, los salvadoreños, vivieron un periodo de alianza de las oligarquías con los militares. Son precisamente estas alianzas las que dan por resultado la fundación del partido denominado Arena, en el que destacan particularmente los grupos destinados a eliminar a los adversarios, los comités de la muerte, que eran los que llevaban a cabo la represión de parte de esta alianza de la oligarquía con los sectores militares. En este contexto ya de por sí complicado e históricamente arraigado, hay que ubicar la presencia de los rusos, que se dieron cuenta de que no hacía falta un gran esfuerzo para desencadenar una confrontación ideológica entre los sectores más desposeídos, que tenían un enorme desconocimiento de las cosas, pues porque ni siquiera les enseñaban a leer y escribir. La gente no se iba a leer a Carlos Marx, pero los líderes se encargaron de presentarles una figura atractiva, una figura incluso romántica en la implicación en la vida de las guerrillas, lo que fortaleció por otro lado los escuadrones de la muerte dedicados a eliminar de manera selectiva a los jefes de los grupos de la resistencia. En El Salvador hay varias universidades, pero la de Simeón Cañas es la universidad de más prestigio. Es la Universidad de los Jesuitas y ha sido esta universidad el lugar en donde se han forjado varios de los líderes sociales, políticos, religiosos de El Salvador. El conflicto serio del período álgido de la Guerra Fría fue siempre la propiedad de la tierra y los malos salarios, malos tratos y malos servicios que tenían los campesinos que laboraban las tierras. El escenario de los años 70 era un escenario en el que había prácticamente dos bandos, los que se declaraban a favor del gobierno y los que se declaraban en contra del gobierno. Seguramente, como en todas las circunstancias, habría criterios más objetivos y menos polarizantes,
pero estos no tenían acogida en el entorno. La sociedad estaba tan marcada por las divisiones ideológicas que los puntos intermedios o de diálogo o de tolerancia pues eran rechazados por todos, que veían en estas manifestaciones no un signo de humanidad y de serenidad, sino veían la mediocridad y la cobardía frente a los adversarios ideológicos. En este periodo es en el que surge en el Perú la llamada teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez, el sacerdote que la desarrolla, era un sacerdote diocesano que tenía un enorme carisma pastoral, que logró un trabajo sensacional encargado de la pastoral juvenil, y fue tan exitoso su desempeño que el episcopado lo premió enviándolo a estudiar a Europa, y a su regreso de Europa el hombre venía totalmente cambiado. Había tenido maestros en Lovaina que apuntaban en un sentido radical de el tema de la lucha entre los más ricos y los más pobres, la radicalidad no de apostarse por los pobres, sino de conjuntar dentro de la sociedad en la que se vivía a quien pudiera enfrentarse de una manera dialéctica a los dominadores, para de esa manera gestar el Estado revolucionario que ellos pensaban sería la solución a los problemas. Esta situación generó el auge de los grupos guerrilleros en el territorio centroamericano, generó la aparición de grupos internacionales que se pusieron de acuerdo entre sí, unos, por ejemplo, a través de el grupo de gobierno de Costa Rica, favorecieron el desarrollo de la socialdemocracia. Si alguna deuda tiene la democracia venezolana con un grupo fuera de su territorio, habría que hacer la referencia a la socialdemocracia costarricense, que fue primero la que le dio asilo a Betancourt, en segundo lugar le dio los recursos para fundar el partido, le dio los refuerzos para poderlo mantener, le dio la plataforma de principios sobre la que Betancourt se encumbró, y con eso se comenzó a desarrollar el modelo de democracia bipartidista, porque la democracia cristiana fue el otro punto que surgió para completar el anterior. En Centroamérica el asunto no fue desafortunadamente tan democrático o con intentos de democracia como había ocurrido en Venezuela. Aquí la polarización marcaba la línea revolucionaria o la línea de un capitalismo oligárquico que pesaba cada vez más sobre la sociedad. Cuando los diagnósticos de lo que estaba ocurriendo en Centroamérica comenzaron a llegar a los organismos empresariales, sociales, religiosos de nuestro país, las reacciones de
las personas eran reacciones vinculadas a este periodo ideológico del que estamos hablando. No se veía ni se intentaba ver lo que pudiera haber de real y de positivo en la propuesta de los teólogos de la liberación, sino se les rechazaba en una forma que incluso la Iglesia no hizo. La Iglesia fue muy cautelosa en su trato con la teología de la liberación y los laicos nos permitíamos mucho más libertades en nuestros comentarios de los que la Iglesia oficialmente hacía, y esta visión de una teología de la liberación alineada del lado de los marxistas, pues fue la que de alguna manera hizo difícil cualquier diálogo, porque se veía en los teólogos de la liberación nada más y nada menos que al enemigo implacable con el que no se podía tener acuerdo alguno. Es en este escenario en el que aparece Monseñor Óscar Romero, que había nacido en una pequeña ciudad del territorio de El Salvador. Había muy joven tomado la decisión de irse a la vida religiosa. Ingresó al seminario en el año de 1937, el año en el que está en su apogeo en el mundo la Guerra Civil Española y las movilizaciones de Alemania y de Italia están amenazando la paz de Europa y la paz del mundo. El seminario en el que ingresa Monseñor Romero envía a Monseñor a Roma a hacer la parte final de la carrera, y es ordenado en Roma en plena Segunda Guerra Mundial el 4 de abril de 1942. Cuando termina la guerra, él retorna a El Salvador y el padre Romero es nombrado secretario de la Conferencia Episcopal. El resultado de su trabajo como secretario es muy satisfactorio, y entonces comienza a ser promovido. Finalmente, el 3 de mayo de 1970 es nombrado obispo auxiliar. Durante su estancia en el seminario, el padre Romero había sido alumno de la Universidad de Simeón Cañas en la Escuela de Filosofía y luego de Teología, y este seminario, que operaba en conjunto con los jesuitas, acerca la figura de Monseñor Romero a la figura del padre Rutilio Grande, sacerdote jesuita, que está siendo propuesto precisamente en estos días para ser beatificado, de la misma manera que lo fue Monseñor Romero. De hecho, es su gran mentor, es su gran figura intelectual. El padre Rutilio Grande es el modelo de sacerdote que Romero quiso ser, y por eso él lo siguió prácticamente en todos y cada uno de sus pasos. Cuando
El 15 de octubre de 1974, Monseñor Romero es nombrado obispo de la diócesis Santiago de María. Se encuentra en su apogeo la represión del gobierno contra los reclamos de los campesinos. Y recién llegado al obispado, le toca confrontar el incidente llamado de Tres Calles, en el que fuerzas militares y policíacas dieron muerte a 5 campesinos que estaban protestando. Los sacerdotes de la diócesis le envían una carta a Monseñor Romero pidiéndole que públicamente denuncie el crimen que había ocurrido en Tres Calles, pero Monseñor Romero, con mucha cautela, prefiere enviar su protesta en lo personal al presidente Molina, que es entonces el que estaba a cargo del gobierno, que era, entre otras cosas, muy amigo suyo. Le envía una carta muy dura, no de dureza contra el presidente, sino de dureza contra los represores, explicando el papel que la Iglesia juega, señalando que la Iglesia no puede tomar partido, pero la Iglesia tiene la obligación de amonestar a los gobernantes cuando en sus funciones no están tomando en cuenta los principios fundamentales del Evangelio. Yo no sé si le hayan contestado o no la carta a Monseñor Romero, no es uno de los temas que se ha ventilado, pero a partir de este momento comenzará a desarrollar una actividad tan intensa que en 1977, es decir, 3 años después de haber sido nombrado obispo, es nombrado arzobispo de San Salvador. Tenía 59 años de edad. Apenas llegado al arzobispado del Salvador, es asesinado el padre Rutilio Grande, el sacerdote jesuita que le había servido a él de modelo. Y entonces él hace una protesta, va a donde falleció Rutilio Grande y hace una misa de cuerpo presente. Su homilía es una homilía muy fuerte sobre quienes están patrocinando estas acciones, y esto choca especialmente con los representantes del partido Arena, que son los que tienen la presidencia del Salvador, y de manera muy especial con Dabuizón, que era sin duda uno de los personajes más identificados con el modelo liberal, que era el que dominaba en El Salvador. Yo tuve la oportunidad por estos años, me hicieron favor de invitarme a una reunión que fue en Miami con los representantes de los grupos liberales a nivel latinoamericano. Conocí ahí a varios de los dirigentes que eran argentinos unos, chilenos otros, norteamericanos otros, que hablaban sobre los temas de la economía, era el tema básico de sus discusiones, pero entraron también al tema de la política, y un grupo de los allí presentes que se identificó como seguidores de el partido Arena hizo unas denuncias y señalamientos sobre Monseñor Romero que a mí se me quedaron muy grabadas, porque había un odio monumental en su contra de parte de estas personas que lo tachaban de ser un marxista confeso,
y que por lo tanto era un tipo sumamente peligroso. De la misma manera había unas críticas tremendas en contra de la Universidad Simeón Cañas. Se consideraba que era la universidad del semillero de los grupos guerrilleros en El Salvador. La guerrilla creció en El Salvador, eso es ciertísimo, y en este escenario los programas de radio en donde hablaba Monseñor Romero a todos los fieles, y desde luego lo oían también los infieles, le dio un muy buen resultado a Monseñor Romero, y del otro lado fue otra cruz, otro tacho, otra crucecita para señalar que esto no era lo que se estaba buscando. En esta etapa, sin duda destacan obispos que se corren hacia la izquierda de manera sorprendente. Tengo aquí un folleto que yo me traje de Brasil, de una reunión llevada a cabo en Brasil que se llamó la Noche Sandinista, en donde participaron desde religiosos, religiosas, obispos, y a nombre de los guerrilleros se le otorgó el nombramiento de guerrillero simbólico a Monseñor Casaldáliga, que era un español que se había convertido ya para entonces en obispo en Brasil, que usaba un anillo pastoral con la hoz y el martillo. Un personaje muy, muy especial. Se hizo desde luego una alabanza a las figuras del Che Guevara, Fidel Castro, etcétera, etcétera. Y se habló de los grupos y comunidades de base como el eje de el planteamiento de este pensamiento guerrillero y esta teología de la liberación que estaba inmersa en este escenario, en donde Leonardo Boff, todavía entonces sacerdote, participó como uno de los oradores y defensores de los programas y modelos que se manejaban, en donde la guerrilla sandinista era el ejemplo a seguir para todos los que estaban allí reunidos. Esta es una de tantas actividades que se estaban realizando en el continente y que, pues sin duda, a quienes no estaban de acuerdo los polarizaba de manera extrema. Será en realidad muy cercano el desenlace de la vida de Monseñor Romero, porque Monseñor Romero le toca llegar a una iglesia en el momento en que los soldados estaban saqueando el sagrario. Se estaban robando el cáliz, se estaban robando la custodia, se estaban robando el cáliz que tenía formas consagradas, la tiraron al piso y las patearon. Y esto encendió los ánimos de Monseñor Romero, que hizo un discurso sumamente severo sobre esta experiencia que él consideraba era lo más grave que le había tocado presenciar.
La respuesta del grupo de Dabuisson fue casi una burla y el mensaje era un mensaje amenazador a la figura de Monseñor Romero. El 24 de marzo de 1980, Monseñor Romero oficiaba misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia cuando un francotirador le disparó y lo mató casi instantáneamente. La muerte de Monseñor Romero provocaría un tumulto cuando en su sepelio se reunieron más de 100,000 personas que comenzaban a reclamarle al gobierno sus actitudes represivas y su intransigencia en la solución de los problemas. Muerto Monseñor Romero, los seguidores de su doctrina, sobre todo la gente que iba a la Universidad Simeón Cañas, se convirtió en defensora de Monseñor Romero. Escribieron algunas biografías que fueron enviadas a Roma con la intención de que se abriera un expediente para beatificar a Monseñor Romero, y el asunto se quedó detenido. Hay un incidente platicado por Monseñor Romero a una periodista sobre su entrevista con el Papa Juan Pablo II, que salió a todas luces contraria a lo que pensaba Monseñor Romero. El Papa estaba muy prejuiciado en contra de la situación centroamericana. Lo que era muy importante es que no había una claridad en medio de estas situaciones, y lo que sí había era el pésimo ejemplo de los sacerdotes en el gobierno sandinista, en donde varios de ellos habían casi desertado de su vocación para convertirse en las figuras representativas de sacerdotes que abandonaban su ministerio y se identificaban con los revolucionarios. De esta manera, la tensión iba en aumento entre los grupos, y la perspectiva de que lograra su beatificación pues era sumamente lejana. Cuando muere el Papa Juan Pablo II y toma el relevo el Papa Benedicto, el Papa Benedicto pidió hacer una investigación sobre Monseñor Romero, porque él mismo no estaba convencido de muchas de las versiones que en los dos sentidos provenían. Monseñor Rosa Chávez ha sido el gran impulsor de la figura de Monseñor Romero. A mí me tocó conocerlo en una reunión del CELAM que tuvimos en el Perú, y ahí tuvo Monseñor Rosa Chávez una discusión de lo más rasposa con unos sacerdotes argentinos con los que evidentemente no podía tener coincidencia, y en cambio tuvo mucha aceptación con algunos de los asistentes que tenían proximidad con la teología de la liberación. Finalmente, la intervención de Monseñor Rosa Chávez, según todas las notas que yo he recogido sobre el particular, jugó un papel muy importante
para tocar el tema con el Papa Francisco, y la respuesta del Papa Francisco pues fue olvidar los antiguos considerandos sobre la figura de Monseñor Romero y presentarlo como un nuevo santo, una persona con el rango de beato, con posibilidades desde luego de ser santo, que a juicio de el Papa Francisco es un ejemplo de lo que los laicos y los religiosos en este momento, frente a un mundo descompuesto por el materialismo, tenemos que intentar. Es decir, un acercamiento con los que menos tienen, un acercamiento con los que necesitan de una ayuda que no necesariamente es material, que necesitan una revitalización de la fe, es decir, una reevangelización, y al mismo tiempo la aceptación de que vivimos en un medio en el cual tenemos que estar haciendo un trabajo casi de los misioneros, porque la sociedad en la que vivimos está más descristianizada que algunas de las sociedades que se han evangelizado y que se han convertido al cristianismo. El nombramiento, la aceptación de Monseñor Romero como un beato es parte de esta visión de el Papa Francisco, que quiere saltar por encima de las trancas puestas para llevar las cosas en paz. Él no está dispuesto a llevar las cosas en paz, él está dispuesto a hacer lo que dentro de su visión pastoral está manejando, que es el acercamiento muy serio, muy comprometido con los pobres y con aquellos que están resultando afectados por los grandes procesos y su diversidad de efectos en la globalización que nos está tocando vivir. Pues la designación de beato ha venido respaldada por el cardenal Amato, que es el encargado del dicasterio de la causa de los santos, y el domingo la ceremonia en la capital del Salvador fue importantísima. La sotana que llevaba fue presentada como un signo de el martirio, que este es el otro punto importante. Monseñor Romero es aceptado como mártir porque fue asesinado por odio a la fe, porque no hubo una razón política en este crimen, sino que lo que prevaleció era el odio que la Iglesia y particularmente Monseñor Romero despertaban entre quienes se sentían los dueños del territorio de San Salvador. Como un dato que no deja de resultar interesante, el hijo de Dabuizón estuvo presente en la beatificación, y esto sin duda es una señal también de cómo han cambiado los tiempos y de que no puede uno juzgar a las personas de una manera tan rápida, diciendo si es el hijo de Dabuizón, tiene que ser como su padre, porque estas cosas no solo no ocurren, sino en ocasiones, para bien y para mal, los hijos no son igual que los padres. Pues este era un tema que me parecía a mí muy importante de manejar. Lo termino recordando que en
en el mes de noviembre del año de 1989, un escuadrón de la muerte, el más sanguinario de los escuadrones de la muerte, se presentó en la universidad. Obligaron a salir a los jesuitas que estaban allí. La instrucción específica era: maten al padre Yacuría, y si se encuentran alguno de los otros, de una vez también. Entonces mataron al padre Yacuría, mataron a varios otros de los padres que estaban ahí, y a 2 mujeres que ayudaban en el apostolado, una de 15 años, que fueron asesinados con igual tranquilidad por quienes llevaron a cabo esta acción. Sin duda, el asesinato de los jesuitas levantó a nivel continental una reacción tan importante desde el punto de vista negativo, que el partido Arena, a partir de este momento, comenzó a retroceder en su influencia en El Salvador, por haber sido identificado, haya sido o no, como el autor de estas acciones en un momento en el que los ánimos ya no eran los ánimos del pasado. Una historia importante, un personaje polémico, una situación social y política que subsiste no solo en Centroamérica, sino subsiste en el continente americano, de estos 2 grupos humanos que siguen sin encontrarse, siguen sin hallar el puente que los una, y al revés, cada vez van estableciendo experiencias y acciones que los desgarran, que los separan de manera violenta, que abren abismos que se ven como infranqueables para cualquier posibilidad de reconciliación. El tema indiscutiblemente da para mucho más, pero yo quisiera dejarlo aquí porque el tema de la situación política en México es un tema que también requiere una cuidadosa revisión. Nos estamos encontrando con unas campañas cada vez menos profundas, campañas en donde lo que se utiliza son los principios del marketing para provocar la atención de la gente. Lo que decía Nicolás Stenzer se está cumpliendo casi al pie de la letra. Los ciudadanos ya no quieren, ya no se identifican, ya no creen en los partidos, pero tampoco creen en los actores de la política, tampoco creen en los candidatos, tampoco creen en los funcionarios, tampoco creen en los gobiernos, y esto está no solo deteriorando la legitimidad del gobierno existente, sino al estar deslegitimando al gobierno, le está abriendo las puertas a las visiones del populismo, que normalmente en estos casos siempre resultan los ganadores. Yo les pondría nuevamente como ejemplo el caso relatado con todo detalle por Franz von Papen en sus memorias de cómo llegó Hitler al poder. Y von Papen dice: el sistema democrático en Alemania no fallaba. El sistema democrático en Alemania le dijo a Hitler que por la vía de las elecciones no iba a llegar al poder jamás. Junto con Hitler y el nacionalsocialismo, el comunismo peleaba por las calles, convencidos los comunistas de lo mismo. Por la vía de las elecciones, los alemanes nunca los iban a llevar al poder. Entonces se trataba
de dar un asalto al poder desde la calle, no una presencia o toma de posición en el Parlamento a base de diputados, sino a base de la presión de la calle. Y comenta von Papen, la sociedad en Alemania, la sociedad fue la que se alejó de los partidos, la sociedad fue la que rechazó las campañas, y si ustedes se toman la molestia de buscar alguno de los libros que hay sobre las caricaturas políticas, están vendiendo ahora uno muy importante sobre las caricaturas en la Alemania nazi, que todas ellas son en contra del nazismo, y uno puede ver cómo, sobre todo en la propaganda electoral, el tema de la descalificación era marcadísimo, y los partidos no solo descalificaban a uno, porque en Alemania no existía bipartidismo. El Reichstag tenía que darle presencia a 22 partidos políticos, de los cuales había 2 o 3 muy importantes y el resto eran mini partidos, casi todos ellos regionalistas, que se sumaban normalmente al partido del centro, del Centrum, porque el partido del Centrum era el que peleaba más la presencia en el Reichstag, y sumados los chiquitos con el Centrum se convertía en el pivote de la política. Tan es así que el primer ministro era del Centrum, era católico, era un economista católico que había tomado toda una serie de medidas para tratar de frenar la hiperinflación que había en Alemania. En Alemania había una inflación que no ha vuelto a repetirse en la historia de la humanidad, es una cosa verdaderamente impresionante. A los trabajadores les pagaban 2 veces al día y les pagaban el dinero en canastas, ¿sí? Y si se robaban algo, se robaban la canasta, no se robaban el dinero, porque el dinero valía prácticamente nada, ¿no? El que cometía el error gravísimo de vender lo que tenía, por ejemplo, vender su casa, se encontraba con que para la tarde de ese día lo que había vendido en la mañana, su casa no le servía para comprar ni siquiera los muebles de la sala. Entonces, esta situación terrible la intenta resolver el primer ministro que era católico, se pone de acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, se solicita una reunión con dirigentes de Inglaterra y Francia, y entonces el primer ministro de Alemania les pone sobre la mesa: si se suspenden los pagos de la deuda por la guerra que les impone el Tratado de Versalles durante un lapso de 4 años, la economía alemana se habrá recuperado y ya entonces en 4 años se podrá hacer una revisión de cómo va Alemania a pagar los costos de lo que fue la Primera Guerra Mundial, sin que esto necesariamente signifique el desmoronamiento de los que pagan. La reacción, dice von Papen, que estuvo en el encuentro, dice von Papen, la reacción del inglés fue totalmente positiva. Inmediatamente dijo que sí, que ellos se daban cuenta, porque la situación de Inglaterra, que había ganado la guerra, era una situación verdaderamente caótica,
pues se daban cuenta de lo que estaba significando para Alemania. En cambio, los franceses dijeron rotundamente no. Y la pregunta de el primer ministro del Centrum al francés, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el argumento? Y entonces dijo, porque no queremos que Alemania se recupere. A los franceses no nos interesa que Alemania se recupere. Entonces, por esa visión en la que entraban seguramente algunas experiencias negativas del pasado, se bloqueó. Entonces propuso el Centrum que la Cámara de Diputados aprobara un encuentro de los diputados con los diputados para ver si lo podían lograr. La Cámara de Diputados en Alemania, como quien hacía la propuesta era el partido del Centrum, exigió que los representantes del Centrum no se les tomara el voto, es decir, que votaran los demás, y los demás votaron en contra, porque querían quitar al primer ministro, la visión electorera. En lugar de ver lo que estaba pasando, se fueron a esta línea. Todavía hubo un tercer intento del ministro del partido del Centrum, mandó un proyecto sobre una reforma económica de fondo que le permitiría a Alemania manejar con mayor tranquilidad el problemón económico que llevaba entre manos. El bloque de los grupos socialistas mayoritariamente votó que no, y por lo tanto, como se requería un determinado número de votos para que funcionara, se hundió. Y dice von Papen, y entonces los demócratas que se habían negado a seguir las vías de la democracia para resolver los problemas, le cerraron la puerta a esta vía y le abrieron la puerta a la lucha callejera. Dice, y desde la calle brincó el partido. Dice, alguno de los dos contendientes tenía que brincar, o los comunistas o los nacionalistas. Y el club de los varones, que eran los hombres que estaban detrás de la política con sus grandes caudales, sus grandes capitales, el club de los varones llegó a la conclusión de que era más posible entenderse con Hitler que con Thalmann, que era el dirigente de los comunistas, y entonces le abrieron la puerta al nazismo, y una vez que le abrieron la puerta al nazismo, dice von Papen, abrieron la caja de Pandora y se asustaron de lo que habían finalmente hecho. El escenario de Alemania es muy parecido porque pues estamos viendo que se proponen las reformas y las reformas se aceptan pero no se cumplen, y al no cumplirse generan toda una serie de consecuencias negativas. Por otro lado, hay fuerzas claramente manifestándose en contra de que se resuelvan los problemas. Hay una corriente de medios de opinión, tanto de televisión como de prensa escrita y de radio, en donde se le está pegando a la figura presidencial y se le está pegando al modelo político y al partido político y a los partidos políticos, porque ahora ya hay una campaña feroz en contra del bipartidismo, que eso lleva mensaje, es abrir la puerta a los que están abajo, y el que está abajo en este momento con posibilidades es uno, ¿sí? Que es Andrés Manuel y Morena, ¿no? La situación tan confusa que crea la descalificación de todos provoca en personas incluso con un cierto nivel educativo a decir, bueno, pues si
no hay por quién votar, vamos a votar por Morena y a ver qué pasa. Y como si uno pudiera jugarse a un volado lo que va a ocurrir. Curiosamente, a Morena le ha llovido también, contrariamente por lo menos a lo que yo suponía, que habría un juego muy tolerante con Andrés Manuel, no. Andrés Manuel ha tropezado con problemas muy serios, se está quejando de la campaña para eliminar el voto, para votar en blanco o no votar, está protestando contra esto y está hablando de que la izquierda solo tiene una representación, que es él. De alguna manera lo han cuestionado los perredistas, que dicen que ahora resulta que se siente el rey sol y dice: la izquierda soy yo. ¿A dónde está la izquierda? Donde está Andrés Manuel. Lo demás ya no es izquierda, ya son traidores, ya están contrarios a lo que deberían estar defendiendo. Pues en medio de este escenario, la pregunta más socorrida en todas las conversaciones es: ¿y ahora por quién votamos? Y yo creo que este es un tema que va a preocupar a los partidos, a los actores y a las sociedades, porque no va a resultar irrelevante el votar por cualquiera, o va a resultar irrelevante el tachar el voto anulándolo completamente. En fin, estamos a pocos días de resolver esta incógnita, pero el escenario es verdaderamente inquietante. Si les parece, lo dejamos ahí y hablaremos sobre el último escenario la semana próxima.